Bien. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, señor, está muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar orando y vamos a tener este tiempo. Gracias, bendito Señor, por esta noche y gracias también, Señor, por el salmo que toca hoy. Gracias porque es un salmo que es muy conocido por todos, Señor. Es un salmo que muchas veces nos ha dado palabras especiales, nos ha ayudado en situaciones complicadas. Y Señor, pues nuestro deseo es que nos vuelva a bendecir y nos vuelva a ayudar. Señor, y a este tiempo de enseñanza y también prepara nuestros corazones para lo que tú tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el Salmo 23, aunque tenemos el título, ¿no? El Señor es mi pastor. Ahora les voy a explicar por qué el título es que le he puesto el Dios con nosotros. Y me gustaría quizá pues hablar un poquito de cómo está estructurado para que entendamos cuál es, por qué realmente habla cómo Dios está con nosotros y nos consuela. El texto en hebreo es así, yo sé que no lo entendemos, pero si se dan cuenta, tiene una estructura y es que tiene tres palabras. Esta es la única que tiene tres, pero las demás tiene tres palabras y dos palabras. Es la estructura gramatical, poética en hebreo, cómo está estructurado. Lo que significaría en español, que es lo que realmente nos interesa, resultaría esto, ¿no? Comienza en hebreo diciendo que es Salmo de David, pero comienza diciendo: Jehová me pastorea, nada me falta. En lugares de pastos frescos, Él me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me guía. Mi alma restaura. Me guía por caminos de justicia, por honor a su nombre. Aunque cuando camine por valle de sombras profundas, no temeré mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado, ellos me consuelan. Tú preparas delante de mi mesa, frente a los que muestran hostilidad. Unges con aceite mi cabeza, mi copa está saturada. Ciertamente lo bueno y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, y volveré a la casa de Jehová para siempre. Esta es una traducción directamente desde del hebreo, aunque todos conocemos en la Reina Valera, si vemos, dice exactamente lo mismo, ¿no? Pero lo que me gustó de esta, digamos, de estructurarlo como sería en la poesía hebrea, es que realmente nos lleva a ver el Salmo 23 de esta manera. Eso se llama, es una figura y se llama un quiasmo. Un quiasmo, si se dan cuenta, tiene A', B', B', C', D', y tiene una parte central que se lee. El quiasmo es como un sándwich, ¿no? O como una hamburguesa. La carne se pone en el medio. La idea central o la idea principal de lo que está queriendo transmitir el salmista, en este caso David, se encuentra en el centro. Y el centro es la segunda parte o la tercera parte del verso 4. Tu vara y tu callado, ellos me infundirán aliento. O también infundir aliento se puede traducir como tu vara y tu callado, ellos me consuelan. Así que la enseñanza, lo que vamos a ver hoy es que en medio de las circunstancias tenemos a Emmanuel, Dios con nosotros.
Y esa expresión de Emmanuel, Dios con nosotros, nos recuerda a cómo Mateo llama o le presenta, el ángel le está presentando a María y le está diciendo que ¿quién va a llegar? Va a llegar Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Y el salmista está dando esa misma expresión, está utilizando esa misma expresión a lo largo de este salmo. En medio de las circunstancias, Dios está con nosotros. En medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, vamos a ver cómo Dios nos acompaña. Y vamos a comenzar con esa parte, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento, o tu vara y tu callado me consuelan. La vara y el callado en un pastor era un elemento que se utilizaba para dirigir a las ovejas. Era un elemento de autoridad, era un elemento que cuando las ovejas lo veían, entendían que él era el pastor. Y ese callado, esa vara, no solamente era una cuestión de corregir, quizá una oveja se estaba desviando, entonces ese callado servía para darle un golpecito para que se volviera a poner en su camino, sino que también esa vara traía consuelo a las ovejas. ¿Por qué? Porque al dirigirlas, al acompañarlas con ese símbolo, con esa vara, ellas estaban siendo cuidadas en todo momento. Y esa es la figura central de este salmo, que en medio de las circunstancias, Dios está con nosotros y Él utiliza las circunstancias que vamos a ver ahora para dirigirnos y para cuidarnos en todo momento. Así que este salmo nos habla y nos da la esperanza, nos da ese mensaje de gozo de que tenemos un Dios que se preocupa en todo momento de nosotros, que en medio de las dificultades que muchas veces pasamos, ya sean grandes, sean pequeñas, no importa cómo sean esas circunstancias, esas dificultades, entendemos que Dios nos está consolando, que Dios nos está cuidando y Dios nos está guiando. En primer lugar, porque Dios nos da seguridad. Miren cómo comienza. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y el verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí y de mis angustiadores. Resulta muy interesante. Resulta muy interesante esa parte de cómo Dios nos da seguridad en medio de esas dificultades. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y luego dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y eso es la seguridad. En medio de las circunstancias, Dios nos cuida porque Dios nos da seguridad cuando estamos caminando. En primer lugar, cuando estamos en tiempos difíciles. La primera parte del verso 4, la expresión que utiliza la Reina Valera es una expresión que denota o que nos hace entender que podemos pasar por tiempos excesivamente complicados donde hasta podemos considerar que la muerte puede llegar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombras de muerte, Él me está cuidando, Él me está dando seguridad. Y el verso 5
dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No solamente cuando pasamos por circunstancias difíciles, por circunstancias que quizá nos hacen cuestionarnos realmente qué está pasando con nuestras vidas, sino también cuando vemos o cuando sentimos que hay personas que se están oponiendo a nosotros. Puede haber personas que nos quieren hacer daño. Puede haber personas que quieren algún mal, que nos pase algún mal, ya sea físicamente o sencillamente, pues, que nos despidan de un trabajo o sencillamente que nos quieran, por nuestras creencias, quieran que, por ejemplo, de un colegio nos salgamos porque estamos firmes en ciertos valores que ellos no quieren compartir. No importa, no importa las personas que quieran hacernos daño. Lo que nos está hablando aquí es que Dios nos da seguridad en medio de esas circunstancias, porque Dios está con nosotros. Podemos estar pasando por tiempos malos, puede haber personas que quieran hacernos daño, pero debemos de tener siempre esa convicción de quién es Dios. Dios está con nosotros y Dios nos da seguridad. No importa por dónde estemos pasando. Y como les digo, realmente me llama la atención esa expresión, aunque ande en valle de sombras de muerte. Más negro no lo podía pintar el salmista. Más negro, no, más oscuro no lo podía pintar. Pasamos por dificultades, sí, pero Dios está con nosotros y ahí está la esperanza. Y vuelvo a recordar, ese Emmanuel, Dios con nosotros, nos recuerda al Señor Jesucristo. Y hermanos, eso nos debe, a nosotros este salmo nos debe recordar a nuestro buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, o el 10, si mal no recuerdo, presentan a Jesús como el buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es Dios con nosotros. Y este Jesús es quien nos guía y quien nos da seguridad. Si recordamos en el Nuevo Testamento, la mayor parte de las cartas, y una que me viene a la mente es la carta de Pedro. Pedro escribe para cristianos que están siendo perseguidos, que están pasando por dificultades y que les dice, permanezcan en el Señor. El Salmo 23 es la misma palabra para nosotros. Estamos pasando por dificultades, estamos viendo que las cosas quizá no están yendo como queremos, permanezcamos en medio de las circunstancias, permanezcamos con el Señor, Dios con nosotros, porque Él nos da seguridad. La segunda parte, el segundo aspecto que nos desarrolla o que nos describe de cómo es Dios, no solamente es que Dios nos da seguridad en nuestras vidas, sino que también Dios nos guía. Y para eso tenemos los versos el 3 y el 6. El verso 3, la segunda parte, dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y el verso 5, la segunda parte, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso es como lo traduce la Reina Valera, pero quiero leerlo como, digamos, como la traducción hecha directa del hebreo. Dice, me guía por caminos de justicia por honor a su nombre. Unges con aceite mi cabeza, mi copa está saturada. Hay algo que me gusta mucho pues de poder estudiar en los idiomas originales, es que te permite entender algunas cosas. Y hay algo que no sé si se han dado cuenta.
La Reina Valera siempre habla todo a futuro. Dice, me guiará por sendas de justicia. Y la segunda parte del verso 5 dice, unges, esa sí está en presente. El texto en hebreo es un texto que está hecho en presente, está escrito en presente. Es decir, Dios no es algo que dice, bueno, a futuro quizá, no. En el presente, ahora mismo, Dios guía, te guía o me guía por sendas de justicia. El Dios unge mi cabeza con aceite. Me guía por caminos de justicia. Unges con aceite en mi cabeza y mi copa está saturada. Cuando hablamos aquí, la segunda parte acerca de que en medio de las circunstancias Dios está con nosotros. Si la primera parte decíamos y entendíamos que Dios era el que nos da seguridad en nuestro caminar en medio de las circunstancias difíciles, no solamente es ese pastor que tiene el cayado y que nos va dirigiendo en el caminar y que nos va dando esa seguridad de que Él sabe por dónde nos está llevando, sino que adicionalmente Dios sabe hacia dónde nos está guiando. Dios sabe cuál es el final del camino. Por eso el salmista dice, Dios me guía. En primer lugar, cuando dice, me guiarás por sendas de justicia, dice, por amor de su nombre. Se puede, digamos, ese amor a su nombre podríamos explicarlo de la siguiente manera. Por honor a su nombre, es decir, por la propia fidelidad de Dios. Es decir, Dios es fiel a su palabra a la hora de guiarnos. Que Él nos va a guiar no porque seamos buenas ovejas, sino Dios nos va a guiar porque Él nos quiere llevar al buen pasto. Él nos quiere llevar a ese destino donde vamos a ser cuidados. Eso nos habla y nos da seguridad de que Dios nos está acompañando, Dios está con nosotros y Dios nos está llevando a un mejor lugar. No porque yo sea bueno o porque me porte bien, sino porque Dios es fiel a su propia promesa de que nos va a llevar. Y eso tiene que ver, si lo pensamos para nosotros, con el Señor Jesucristo, como ese buen pastor, como ese Dios con nosotros. Entendemos que la salvación que estamos viviendo no es porque tú y yo seamos buenos cristianos, porque hagamos muchas cosas buenas. Dios me guía, Dios me lleva, porque Dios me ha sellado y me ha prometido como hijo de Dios que me va a llevar. Va a utilizar la vara para corregirme, pero Él nunca va a decir, ala, ovejita, tú te portaste mal, a ti te dejo por el camino. No, cuando soy hijo de Dios, el Señor me lleva, el Señor me guía, por honor a su nombre, por su propia fidelidad. Y eso nos debe de dar seguridad, nos debe de dar consuelo, nos debe de dar alegría, porque eso es parte de la gracia que Dios nos ha dado a nosotros como hijos. Es ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Él me guía, no por lo que yo era o por lo que yo soy. Dios me guía sencillamente porque Él es fiel a sí mismo y Él ha prometido que Él me va a guiar. Hermanos, yo no sé cómo lo ven, pero cuando yo personalmente leo estas palabras, para mí me da paz, me da tranquilidad, porque no tengo que hacer nada.
No tengo que hacer ningún esfuerzo. Sí, tengo que vivir agradando a Dios, pero no tengo que hacer ningún esfuerzo para que Dios me guíe, porque Dios me guía. Ningún esfuerzo como sea. Para que Dios me guíe, porque Dios me guía. Y la segunda parte, digamos, la segunda parte del quiasmo, cuando hablamos de que Dios nos guía, es que en medio de las circunstancias, Dios nos bendice. ¿Qué dice la segunda parte del verso 5? Disculpen con la presentación, se me descuadraron los versículos y por eso no le estoy haciendo mucho caso. Es la segunda parte. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa parte de ungir la cabeza con aceite tenía que ver con bendición. La copa rebosando tiene que ver con que nada falta. Así que Dios nos guía y en medio de esa guianza de cómo Dios está con nosotros y nos guía, tenemos también una segunda promesa, si lo queremos ver de esta manera. Dios nos bendice, nada nos falta. Hermanos, en medio de las circunstancias, que es lo que estamos hablando y estamos tratando de entender que Dios está con nosotros, Dios es el que nos sostiene y nos provee de todo lo que necesitamos. Y apelo siempre a la pandemia, ¿no? Porque está muy reciente la pandemia. Y en medio de la pandemia, muchos se quedaron sin trabajo, Dios sostuvo. En medio de todas las circunstancias que podemos estar viviendo, quizá una pérdida de trabajo, quizá también la pérdida de un ser querido, en medio de esas dificultades, Dios también nos bendice. Encontramos quizá consuelo en hermanos que quizá nunca habíamos pensado antes en ellos. Y ellos con sus palabras nos animan. A través de esas situaciones complicadas también nos lleva a acercarnos más a Dios. Así que Dios, cuando nos está guiando, porque Dios está con nosotros, Dios también nos bendice. Hay una, hablando acerca o leyendo la parte de unges mi cabeza con aceite y pensando en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, Él fue al cielo también y Él nos regaló, nos bendijo con un consolador, con el Espíritu Santo. Y cuando aquí está hablando de unges mi cabeza con aceite, cuando los reyes eran ungidos, los profetas eran ungidos, era la señal para que el Espíritu Santo también descendiera sobre esa persona y lo guiara. Entonces, David está hablando de esa bendición de tener la cercanía de Dios, y en su caso fue a través del Espíritu Santo, de esa manera, con ese ungimiento. Pero si lo vemos también a la luz de la iglesia, a la luz de nosotros, de tú como creyente y yo como creyente, el Señor también nos ha bendecido con ese consolador que nos guía en todo momento, el Espíritu Santo. No solamente estamos hablando de la obra de Cristo en la cruz, sino que la salvación también está íntimamente relacionado con la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo está en nosotros y nos está guiando y nos está bendiciendo. Así que este salmo, la verdad, es un salmo muy pastoral, pero es un salmo que nos habla de ese Dios que es el pastor que nos cuida porque Él está con nosotros en medio de nuestras circunstancias. Así que en primer lugar, porque nos da seguridad y en segundo lugar, porque Dios nos guía, ¿no? Ese Señor nos guía. Pero también tenemos los
siguientes versículos que nos enseña a que Dios nos restaura. Y tiene que ver con la segunda parte del verso 2 y la primera parte del verso 6. Dice, junto a aguas de reposo en la Reina Valera, me pastoreará. Y dice, confortará mi alma. Y el verso 6 comienza diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que Dios me restaura. Y lo vamos a ver en esos versículos, que es la segunda parte del verso 2 y la primera parte del verso 3 y la primera parte del verso 6. Dios restaura mi vida dándome paz. Miren cómo lo dice. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, confortará mi alma. Esa parte o esa palabra, confortar el alma, tiene que ver con restaurará el alma. Es decir, en medio de las circunstancias, Dios restaura nuestra alma y para eso nos lleva, como dice ahí, junto a aguas tranquilas, Él me está guiando. O sea, me lleva a un lugar donde hay aguas tranquilas para que las ovejas puedan beber y en ese lugar donde hay paz, donde hay tranquilidad en medio de las circunstancias, Él me restaura. Y restaurar tiene que ver con que en medio de las circunstancias quizá hemos perdido de vista al Señor, quizá nos hemos preguntado, ¿y Señor, dónde estás? Pero Dios nos lleva a esos lugares en medio de las circunstancias para hacernos entender y darnos a entender y restaurar nuestra alma, darnos a entender que Él está ahí con nosotros y que Él nos restaura. Hermanos, cuando estamos en situaciones complicadas y cada uno puede pensar en una que haya vivido. El hecho de saber y el hecho que quizá posteriormente uno descubra cómo Dios nos, en medio de esas circunstancias difíciles, nos llevó o nos tuvo en un remanso de paz para restaurarnos. Es algo que a uno le hace entender que realmente Dios está con uno y Dios nos está cuidando. Yo estoy pensando en una circunstancia, fue bastante complicada. Hubo palabras contra nosotros que realmente no hubo unas acusaciones que luego se vieron que no. Pero esas acusaciones fueron bastante pesadas. Y obviamente eso se convirtió en chisme, a pesar de que no fue así. Pero cuando termina cuando uno mira hacia atrás, cuando yo miro hacia atrás en esas circunstancias, el haber encontrado y el haber visto cómo Dios nos llevaba y nos daba momentos donde podíamos disfrutar de esa paz, donde a pesar de las acusaciones el Señor trabajaba en nuestras vidas, nos restauraba y nos cuidaba. Era algo que cuando lo veo ahora hacia atrás,
lo veo como la señal, por decirlo así, de que Dios nunca nos abandona en medio de las dificultades, sean cuales sean. Dios, tengamos o no tengamos razón, recordemos que la fidelidad de Dios es, digamos, no cambia. A pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, Él nos restaura y nos da paz. Y así lo dice la segunda parte del verso 2 y la primera parte del verso 3. Restaurará mi alma. Y el verso 6 dice la primera parte, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, que en medio de esa restauración, y volvemos otra vez a lo que había dicho el verso 5, cuando dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El verso 6, la primera parte, es que cuando Dios nos restaura, Dios también nos bendice. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Puedo estar pasando por las circunstancias más complicadas, puedo estar pasando por un momento muy, muy difícil, pero Dios nos bendice y dice, el bien y las misericordias van a estar ahí. El Señor nos está cuidando, Dios está con nosotros. Y cuando Dios nos restaura, Dios también nos bendice. Y por último, y ahí es donde viene el título, en medio de las circunstancias, Dios está con nosotros, porque Dios me pastorea. Y esto comienza así el verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y la segunda parte del verso 6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si se dan cuenta, cuando habla de en lugares de delicados pastos, o como dice el hebreo, dice en lugares o en pastos verdes, en pastos frescos. Allá es hacia donde nos guía, a buenos pastos. Pero él no estaba diciendo para darnos de comer, que dice en lugares de pastos frescos, él me hace descansar. Él, en medio de las circunstancias, nos lleva a lugares donde es la panacea, donde es, por decir así, lo que una oveja querría, un lugar donde hay buena hierba, donde hay buenos ríos, pero lo lleva para que la oveja descanse en medio de esas circunstancias. Las circunstancias que hemos visto en el verso 4, aunque ande en valle de sombras, sea cual sea las circunstancias, Dios me lleva, Dios me lleva a un lugar bueno. ¿Para qué? Para que yo pueda descansar, para que yo pueda confiar. Hermanos, el Señor es nuestro pastor, Jesucristo es nuestro pastor. Y Él no nos va a llevar hacia la muerte. Es cierto, nos puede hacer pasar por dificultades, pero nos hace ir por caminos difíciles, por caminos complicados, donde va trabajando nuestro carácter, porque su fin es llevarnos a una pradera, a un prado verde, a un prado con buena hierba, para que tú y yo podamos descansar, podamos reposar. Y la oveja no se preocupa por dónde lo lleva tanto el pastor. La oveja sencillamente sigue al pastor, porque tiene la confianza de que el pastor lo va a llevar a un buen lugar para que
ella pueda estar bien. Y hermanos, eso es lo que nos invita el Señor. Dios está con nosotros en medio de las circunstancias. Porque Dios nos pastorea, nos guía, porque Él nos lleva. Y quizá nos está llevando y nos está haciendo pasar por medio de dificultades, pero es porque Él nos está llevando a un lugar donde nosotros descansaremos. Hermanos, pensando escatológicamente y pensando con la segunda parte del verso 6, que dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es el único verbo en hebreo que está en futuro, el único. El Señor en esta vida nos lleva por dificultades y nos va dando pastos de paz, porque su idea, y pensando en Hebreos capítulo 4, ese descanso eterno, va a ser cuando estemos con Él en su presencia, cuando estemos permanentemente en la presencia del Señor. El Señor nos lleva a veces por caminos complicados, por circunstancias difíciles, para formar nuestro carácter, porque Él nos quiere llevar al descanso eterno. Así que Dios es un Dios que cuida de nosotros. Hermanos, podemos estar pasando por dificultades. El Señor, ese gran pastor, nos da seguridad. Él es el que me guía. Él es el que me restaura. Y finalmente, Él es el que me pastorea y me va a llevar definitivamente a estar permanentemente con Él. Así que este es un salmo muy interesante, pero es un salmo que me habla de ese Dios que te cuida a ti y me está cuidando a mí. Que aunque ande en valle de sombras, Él utiliza el cayado, Él utiliza esa vara para guiarme, para que un día pueda disfrutar de estar permanentemente en la presencia del Señor, descansando por la eternidad. Así que, hermanos, confiemos en el Señor y hagamos ese Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Que es el título que recibió Jesús, Dios con nosotros. Hagámoslo de forma personal, Dios conmigo. En medio de las circunstancias, Dios está conmigo. Pues oremos. Gracias, bendito Señor, porque este salmo nos habla y nos enseña que tú estás constante y permanentemente con nosotros. Tú no nos abandonas, tú nos guías. Utilizas esa vara, ese cayado para llevarnos, para acompañarnos, para dirigirnos. Y no solamente eso, tú también nos das seguridad. Tú nos guías, tú nos restauras. Y Señor, un día descansaremos eternamente en tu presencia. Gracias porque podemos estar seguros de que sea cual sea la circunstancia, tú estás con nosotros. Señor, que nuestros corazones, transfórmalos, cámbialos. Señor, ayúdanos a que realmente esa afirmación sí esté en nosotros. Que esa afirmación sea una convicción en nuestras vidas. Y aunque quizá no te veamos tan de cerca como en otros momentos, Señor, tengamos claro que tú estás con nosotros siendo ese buen pastor. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.